Estuvimos viendo cómo lo podíamos resolver con la máquina, que tenía solución exacta, y como tiene solución exacta vamos a hacerlo. O sea que vamos a intentar encontrar la solución a este problema e intentar darle una explicación de lo que está ocurriendo ahí, a la vista de la solución. Entonces, si recordáis el problema, pues vamos a simplificarlo. Tenemos una mesa giratoria, podemos hacerla girar alrededor de un eje, ¿no?, con una velocidad angular omega. Eso podría ser la misma Tierra que está girando, o sea que lo vamos a hacer general. Y tenemos aquí, pues sobre esta mesa, pues tenemos, o bien tenemos un péndulo aquí, ¿no?, o el problema es igual para pequeñas oscilaciones si tenemos, por ejemplo, una bolita con una cuerda elástica. La ecuación del movimiento es similar. En un problema en dos dimensiones. Este es el eje, por ejemplo, este es el eje X y este es el eje Y, ¿no? El eje Z sería este aquí hacia arriba. Lo hacemos girar con una velocidad angular con respecto a un sistema de referencia que es inercial, lo estamos viendo desde fuera. Y si nosotros nos montamos en la mesa desde dentro y queremos resolver en este sistema de referencia no inercial. La ecuación del movimiento tenemos entonces, teníamos lo siguiente, que masa por la aceleración igual a la suma de las fuerzas, y cual teníamos, pues si la constante de fuerza del muelle era K, pues tendríamos menos K por R, suponiendo que la longitud natural de la cuerda era 0, si recordáis. Y tendríamos que tener en cuenta, pues cómo era la fuerza de Coriolis y la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga teníamos que era m omega cuadrado por r, y la fuerza de Coriolis pues tenemos que ponerla como 2 veces m la velocidad. Es decir, que tendríamos aquí la ecuación del movimiento en este sistema, en el sistema de referencia giratorio de la mesa esta. Tendríamos, si dividimos todo por la masa, pues tendríamos la aceleración menos m r. Vamos a poner primero la fuerza centrífuga, omega cuadrado por r. ¿Y qué tenemos más por aquí? La fuerza de Coriolis dividido por la masa, 2 veces v por omega. ¿De acuerdo? En el caso de considerar el problema, el péndulo, estrictamente el péndulo de Foucault, el sistema de referencia era giratorio, la Tierra. Entonces recordad que este término, el término de la fuerza centrífuga, lo añadíamos a lo que es la gravedad y teníamos la gravedad efectiva. ¿De acuerdo? Lo demás. Tenemos esto. Y vamos a ponerlo, pues, las ecuaciones en las coordenadas cartesianas, x e y. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues tendremos para x punto punto. Vamos a, si esto es k dividido por m, esto ya lo podemos sustituir por la frecuencia angular, la frecuencia natural de oscilación de una masa unida a esa cuerda elástica, omega 0 al cuadrado. Entonces tendremos aquí menos omega 0 al cuadrado. ¿Qué tenemos aquí para componentes x? Luego tendríamos aquí más omega cuadrado por x. ¿Qué más tenemos por aquí? Y ahora tendremos que hacer el producto vectorial de la velocidad por omega, la velocidad, ¿no?, que tiene componentes x punto y punto. Entonces, ¿qué nos quedaría?
si no me equivoco, nos quedaba dos veces omega, 2 omega por i punto. O sea que cogéis esto, hacéis lo que hicimos el otro día. Tendríamos aquí omega tiene componentes 0, 0 omega. Bueno, en el libro, como veis en el Taylor, pone omega z, yo pongo omega. O sea que tendríamos aquí x punto, y punto, 0, porque se mueve en el plano de la mesa, y aquí tendríamos 0, 0 omega. Entonces tendríamos para i punto por omega. Para la ecuación en i, pues tendríamos menos de forma similar. Tendríamos aquí omega cuadrado por i. Y ahora tendríamos aquí un menos 2 omega por x punto. Estas son las ecuaciones del movimiento. Vamos a ponerlas en otra pantalla. Ecuaciones del movimiento en coordenadas cartesianas. Cartesianas del sistema de referencia giratoria. Os recuerdo que este problema es con 2 grados de libertad, o sea que hablar de dos ecuaciones del movimiento pues es lógico, ¿no? Porque tiene 2 grados de libertad. Movimiento, 2 ecuaciones. Vamos a poner una fórmula del resumen. X punto punto menos omega 0 cuadrado x más omega cuadrado x más 2 omega y punto. Y punto punto igual a menos omega 0 cuadrado y más omega 0 cuadrado y menos 2 omega x punto. Esto es lo que teníamos ahí hace un momento. Incluso podemos aquí pues sustituir. Tenemos menos, para ponerlo más sencillo, x punto punto. Tendríamos aquí, ¿cómo lo llamamos? Omega 0 cuadrado. Tendríamos omega 0 cuadrado menos omega cuadrado, pues podemos ponerlo, si queréis, como, vamos a llamarlo omega. Así que tendríamos una cosa así, menos omega cuadrado por x más 2 omega por i punto, ponerlo un poco más sencillo. Son lineales, son ecuaciones diferenciales, lineales, de segundo orden. Al ser lineales tienen solución exacta algebraica, que es lo que buscamos nosotros. Entonces vamos a buscar la solución al problema. Vamos a buscar la solución al problema de un golpe en el plano complejo, utilizando, digamos, la misma herramienta que utilizamos el otro día en osciladores amortiguados y en osciladores forzados, que es pasamos al espacio complejo. Pasamos al espacio complejo. Entonces, vamos a encontrar una ecuación. Estas son dos ecuaciones reales, espacio real. Vamos a poner las dos con una sola ecuación. Es como volver otra vez, digamos, a expresarlo realmente en forma vectorial, porque el espacio complejo es una forma, ¿no?, en 2 dimensiones de poder expresar los vectores. O sea que en definitiva es como dar marcha atrás y volver otra vez. Pero en el espacio complejo, ya veis cómo encontraremos la solución de forma igualmente fácil como en el caso de los osciladores
en el espacio complejo. Entonces, ¿qué vamos a...? Si utilizo z como letra para, como en el libro no lo utiliza, ni yo lo quiero utilizar porque puse z para el eje vertical, el eje a lo largo del vector velocidad angular con el cual está girando. Entonces, si utilizo z no estaría, ¿no? Ahí habría una confusión. Entonces, el libro utiliza, Taylor utiliza la letra eta de t. Va a ser una función compleja del tiempo. Una función compleja, voy a ver si escribo un poco más claro. Que depende del tiempo. ¿Y cómo la vamos a construir? Pues vamos a construirla como suma, la parte real va a ser x y la parte imaginaria. ¿De acuerdo? O sea, yo construyo un número y digo, bueno, si la solución fuese x e y, eta va a ser un número complejo que viene de esta manera. Entonces vamos a intentar a ver cómo podemos llegar a esa sola ecuación. Si yo multiplico todo esto por el número complejo puro y, pues tendríamos aquí por i, bueno, aquí, por i, tendríamos aquí por i, y aquí tendríamos por i. ¿De acuerdo? Y lo sumo todo. Eso. Entonces me quedaría, voy a dejarlo aquí en rojo, aquí abajo. Me quedaría x punto punto más y punto punto, pero eso ya uno está viendo que es, claro, que eso va a ser eta punto punto, así, simplemente. ¿De acuerdo? Podemos sustituirlo ya entonces. ¿Habéis entendido lo que estoy haciendo, no? He cogido la de x, la ecuación de x, y a la de y la multiplico por el número complejo puro y la sumo, ambas. Entonces tengo este término más este término, y luego igual, término. Eso, entonces he dicho x punto punto más y punto punto no es nada más que eta punto punto. Y ahora, ¿qué tendríamos aquí? Menos omega cuadrado por factor común x más y por y. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué es? Pues eso va a ser menos omega cuadrado por eta. Bueno, vamos a ver qué nos queda aquí en este otro término. Nos quedaría, vamos a ponerlo explícitamente, 2 omega, saco factor común 2 omega y tendría y punto menos y por x punto. Ese es el... Cogí uno y dice, anda, ¿y esto cómo va a ser? Hombre, uno está mirando aquí y dice, anda, si yo multiplico todo esto por y, ¿qué es lo que tendría? Tendría y por bueno, y lo derivo. Tendría eta punto, x punto más y punto, lo multiplico por el número complejo puro y, entonces tendría y x punto más y por y, me queda menos y punto. Pero justo tengo aquí lo contrario, es decir, que esto va a ser probablemente menos y por eta. Si hacemos menos y por eta nos va a quedar menos y lo derivo con respecto al tiempo, o sea que tendría x punto, tendría entonces menos y x punto, menos y por y más y punto. Y eso es lo que tengo ahí, ¿no? Y punto menos y x punto. Es decir, que tengo todo esto, menos y. O sea, que en el espacio complejo tenemos. Y esto lo podemos, o sea, os insisto, esto lo podemos hacer porque las ecuaciones del movimiento son lineales. Entonces... ¿En qué multiplicar por 2 omega? Ah, sí, por el 2 omega, que se me había olvidado. Por ahí, que lo había perdido por el camino. Menos, gracias, Alba. Menos 2 omega y por etapa. Así que no se nos olvida. Bueno, pues vamos a cogernos, la voy a poner ahora en otra pantalla arriba, y lo que estaba comentando ahora.
esto va a ser así, es decir, que la parte real de esta ecuación, o sea, la solución a esta ecuación, la parte real va a ser solución de x y la parte imaginaria de y, gracias a que naturalmente son lineales, si no, no sería así. Pues vamos a cogernos esto arriba, en azul. Vale, que no se me olvide, menos omega, menos 2 omega. Yo voy a poner todo a la izquierda. De acuerdo. Omega y eta punto, y aquí me quedaba omega cuadrado por eta, si no me equivoco, ¿no? Al pasar todo a la izquierda. Bueno, por las manías de ver todos los términos que tiene la función incógnita a un lado de la... O sea que tenemos ahí una ecuación diferencial, lineal de segundo orden en el espacio complejo, homogénea, todo eso. Y ahora, pues uno dice, anda, buscamos solución, ahora sí, de un solo golpe buscamos soluciones tanto para x, para y, a través de eta. Buscamos soluciones para... Y uno dice, bueno, tiene que ser una función de tal manera que sus derivadas sean proporcionales a la misma función, líquida. Lo mismo que en el caso del oscilador, que estudiábamos, amortiguado y luego lo forzábamos, pues vamos a buscar soluciones del estilo de una constante c, si queréis, por e elevado a... y ahora tengo que tener... y vamos, si cojo omega no puedo coger, porque aquí omega es dato, lo mismo que en el libro alfa. Voy a coger alfa. Taylor pone ya directamente menos y alfa, porque da igual. Porque la solución, voy a buscar la solución, es decir, que me da igual hacerlo así o así. O ponerle un signo menos. Voy a hacerlo así. Porque veis que no hay por qué ceñirse uno a lo que ponen los libros exactamente. Bueno, y ahora probamos, a ver si es solución. ¿Será solución? Nos lo preguntamos, pues necesitamos naturalmente ver eta punto y tendremos ahí c y alfa por elevado a i alfa t, eta punto punto, pues tendremos menos c, ahora alfa por i alfa, pues no tendremos alfa al cuadrado, menos alfa al cuadrado, alfa t. Tenemos esto, con esto otro, lo metemos todo ahí y a ver si puede ser solución, lo que hemos buscado. Entonces tendremos aquí menos c, vamos a poner ya la c detrás, menos alfa cuadrado, c elevado a i alfa t, ahora tendríamos aquí el segundo término, 2 omega i, eta punto, tendríamos i alfa, c elevado a i alfa t, más omega al cuadrado por eta, que sería c elevado a i alfa t. Y esto, si es solución, tiene que ser igual a 0. Vamos a sacar factor común, todos los términos contienen c elevado a y alfa t, y tendríamos entonces menos, más, ya esto es menos 1, ¿no? O sea que podríamos aquí ya poner un menos, tendríamos aquí un menos 2 omega alfa, más omega cuadrado, todo ello por c alfa t igual a 0, y nos preguntamos si puede ser, esto no, si puede ser 0 para todo instante de tiempo, puede ser siempre y cuando todo esto sea igual a 0. Es solución eta de t si se cumple que, bueno, voy a multiplicarlo todo por menos 1 alfa cuadrado más 2 omega alfa menos omega al cuadrado igual a 0. Entonces vamos a cogernos ahora en otra pantalla. Alfa cuadrado más 2 omega alfa menos notación de segundo grado. Resolver, eso quiere decir que tendríamos aquí que alfa tiene que ser igual a menos
2 omega más menos raíz cuadrada, todo esto al cuadrado, 4 omega al cuadrado menos 4 por 1 por menos más 4 omega al cuadrado dividido por 2 por 1, es decir que tendríamos aquí todo dividido por 2, el 4 se nos va a quedar menos omega más menos omega al cuadrado más. Es decir que eta de t igual a c por elevado a i alfa t. Es solución si alfa cumple esto. ¿De acuerdo? Bueno, pero ahí hay dos, mira, aquí hay dos soluciones posibles. Claro, como es de segundo orden va a haber dos soluciones posibles. Va a ser solución cualquier combinación lineal de esas dos. Es decir, que la solución tendremos por un lado una solución, si queréis, voy a llamarla sub 1, ¿no? Y voy a coger o más, como queráis, 1 del tiempo y tendríamos pues una constante C1 por elevado a i por alfa. Alfa 1 es con el más y alfa 2 si queréis omega con el menos. Tendríamos todo eso. Entonces para 1 tendríamos y por todo esto tendríamos i por alfa 1, vamos a ponerlo en función de dos exponenciales, menos i omega t por elevado a, y ahora tenemos i todo este trasto. Por t, y la 2 sería menos i omega t por elevado a menos i raíz cuadrada de omega cuadrado más omega cuadrado por el tiempo. Y eta de t pues va a ser la suma de las dos, combinación lineal de, ¿no? Uno dice una combinación lineal, si multiplicáis por una constante y otra por otra, lo estoy incluyendo dentro de C1 y C2. Tenemos que determinar, hay que determinar dos constantes, C1 y C2, y estas naturalmente se determinan a partir de las condiciones iniciales. Del problema. Vamos a ponernos en él. Bueno, primero vamos a, como en el libro, o sea, ya tendríamos aquí todo hecho. Sería simplemente ahora, pues, tiene que ser, fijaos, si cogemos, esta es la solución, voy a intentar retrasarlo un poco más que en el libro, y cogemos la parte real, ¿no? Para x, ¿qué tendríamos aquí? Pues tendríamos que cogernos e imponiendo, por ejemplo, ¿qué podemos imponer? Que lo dejamos desde el reposo, es decir, que eta punto tiene que ser igual a 0, ¿sí? O sea, vx y vi igual a 0. Fijaos que eta me está dando la posición en el espacio complejo, me está dando la x y la y, ¿vale? Y que, por ejemplo, en t igual a 0, ¿no? 0, y que eta pues sea igual, que x sea igual a x en t igual a 0 sea igual a y en t igual a 0 sea 0. Eso siempre lo podemos lograr girando los ejes de tal manera que eso sea así. Pero vamos, que da igual poniendo lo que sea. Y entonces, ¿qué es lo que tendremos? Tendremos la siguiente. Vamos a borrar por aquí y así lo tengo de nuevo. Igual a 0, igual a 0. Sí, igual a 0. Sí. Es decir, que si yo lo miro desde arriba, ¿no? Es decir, que lo estoy dejando desde esta posición,
de coordenadas A0 a 0 desde el reposo. Esas son las. Ya digo que eso no... Hombre, lo del reposo sí quita... Pero dejarlo sobre el eje X, podéis hacerlo siempre girando los ejes, porque los ponéis vosotros. Salvo que en el problema os obligue de... Siempre podríais ponerlo de tal manera que estuviese así. Vale. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Vamos a borrar, que era lo que estaba diciendo. Vamos a ver. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos, para que eso se cumpla, C1 y C2 tienen que ser iguales e igual a medios. Para esas condiciones iniciales que he dado, tendríamos eso. Entonces, tendríamos lo siguiente, tendríamos C1 igual a C2 igual a medios, o sea que tendría a medios por elevado a menos I mega t por esta. Voy a sacar ya factor común, porque son en los dos sitios igual, elevado a I, raíz cuadrada de omega cuadrado más omega cuadrado por el tiempo. Y luego teníamos aquí, pues, más elevado a I a menos I, raíz cuadrada de omega cuadrado más omega al cuadrado por el tiempo. Con esas condiciones iniciales. Imponedlo y ya veréis cómo sale al hacer la derivada. O sea que tenéis ahí, tenéis que imponer que eta en 0 sea precisamente, tenga las condiciones de que la parte real sea A y la parte imaginaria sea 0. Y que eta punto os dé 0. Esas son las condiciones iniciales. Vale. Y esto, fijaos, que lo que tenemos aquí es 2 veces el coseno. Es decir, que tendríamos que eta de t va a ser 2 veces el coseno por el 2, o sea que me va a quedar a por elevado a menos i mega t por el coseno de todo este trasto. Y ahora supongamos, como hace en el libro, lo hace explícitamente para el péndulo de Foucault, ¿de acuerdo? Yo lo estoy haciendo para la mesa giratoria, por cambiar un poco, pero para que veáis que es el mismo problema. Si yo supongo que la frecuencia natural de oscilación de la cuerda elástica, o sea, de ese muelle, es mucho mayor que la velocidad angular con la cual estamos haciendo haciendo girar la mesa, pues entonces podemos hacer una suposición si... Vamos a ponerlo en el foto. Si suponemos, caso particular, mesa que gira lentamente, caso particular, giro lento. Claro, decir lento es comparar frente a algo, lo estoy comparando. ¿Entendéis? Es decir, que la misma mesa con la misma velocidad angular de giro respecto a un sistema de referencia inercial podría girar rápida o lentamente. Si yo pongo una goma elástica, pues de una constante de fuerza mayor o menor. O sea, que me valdría la misma mesa para lo... ¿Entendéis? Estoy comparando frente a cómo es el periodo, es decir, el tiempo que tarda la mesa en dar un giro completo frente al tiempo que tardaría un bloque unido a esa cuerda elástica en hacer una oscilación. Es lo que estoy comparando para decir que es lento o que es rápido el giro. Bien, entonces si tenemos esto, ¿qué podemos hacer? Si he dicho giro lento, entonces omega es mucho menor que omega. Teníamos, fijaos que en omega teníamos
teníamos omega 0 cuadrado menos omega al cuadrado. ¿Recordáis que lo sustituí hace un... Es decir, que esto, pues, estoy frente a omega 0, ¿eh? No. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Pues, del orden de... Omega cuadrado sería del orden de omega 0 cuadrado. Ya que estoy diciendo que esto es mucho más pequeño que esto otro. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos aquí... y además, al ser de omega 0 cuadrado, fijaos que ahora tendría aquí... omega cuadrado, o incluso, qué tontería, incluso podía aquí haberlo puesto omega cuadrado más omega cuadrado, vamos a ver qué era lo que tenía, qué tontería, lo tenía omega cuadrado más omega al cuadrado, tendríamos aquí omega 0 al cuadrado, es una tontería, olvidadlo de los dos casos, no es necesario. ¿Recordáis? Omega cuadrado al principio, cuando dije voy a poner las ecuaciones más compactas, lo definí como omega 0 al cuadrado menos omega al cuadrado, omega mayúscula al cuadrado. Entonces, si lo vuelvo a meter aquí, tendría omega cuadrado más omega 0 cuadrado menos omega cuadrado, pues tendría aquí. Esto es, vamos a sustituirlo ya a mano, borrando. Tendríamos aquí la raíz cuadrada, tendríamos omega 0, ¿no? Omega 0. ¿Y ahora qué es lo que significa esto? Voy a ponerlo en otra pantalla. A elevado. Era menos, sí, ¿no? Por el coseno teníamos eso, por el significado de esto. Significado físico de la solución. Y ahora sí, ahora en algún momento voy a hacer uso, ahora sí voy a hacer uso de que omega es mucho menor que omega 0. ¿De acuerdo? Que gira muy lentamente. Entonces, fijaos, en el instante inicial, t igual a 0, que tendríamos aquí como solución, tendríamos a por coseno de omega 0. Es decir, que tendríamos, ¿no? Si esto es y esto es x, o incluso si no tuviese giro la mesa, omega mayúscula 0, nos tiene que dar la solución que ya sabemos. Claro que esto va a estar oscilando a lo largo del eje X con amplitud, pues desde menos A hasta más A. Y lo da, ¿no? O sea, si omega mayúscula es 0, el giro, la velocidad angular de giro de la mesa es 0, pues nos lo da. Vale, y ahora digo, bueno, supongamos que no es que sea 0, sino que gira, pero gira lentamente. Entonces nosotros, antes de que le dé tiempo a la mesa a girar con respecto a 1 inercial, esto habrá hecho unas cuantas oscilaciones. Es decir, que nosotros podemos estar hablando, si lo miramos desde arriba, el plano, ¿no? Sería el plano XZ. ¿Qué ocurre cuando el tiempo crece? Claro, ahora, ¿qué significado tiene esto? Ese tiene el significado en números complejos, en el plano complejo de un giro. Esto es un giro. Y además, ¿en qué sentido? Cuidado que aquí tengo el signo menos. Está girando en el sentido contrario a cómo gira la mesa respecto al sistema de referencia inercial. Es decir, de esta manera. Porque yo lo puse de esta manera. Es decir, que si nosotros nos montamos aquí, lo que estamos viendo es lo siguiente. Estamos viendo cómo el plano, formado en la dirección en la cual está oscilando y el eje Z, ese plano está girando. ¿Con qué velocidad angular está girando? Con omega.
en módulo, sentido el que estoy yo poniendo ahí, contrario a cómo está girando el sistema de referencia giratorio respecto al sistema de referencia inercial. Eso, naturalmente, es así si se cumple esta condición, porque claro, si no, entonces ya no hay plano de oscilación, es decir, no le da tiempo a oscilar muchas veces antes de que haya girado un poquitín. Nosotros no vemos, entonces, si esto no se cumple, veríamos, por supuesto, la solución es esta, no os preocupéis, la tenemos aquí delante, pero ya no se le puede dar una explicación esa tan bonita como decir, es el plano el que está girando, el plano de oscilación el que está girando. Y así es, eso es lo que tenemos. ¿Vale? Es decir, que esto de los números complejos, aparte de dar la lata en matemáticas, pues de vez en cuando es hasta útil. ¿Alguna cuestión sobre esto?